Para empezar con el tema de las proteínas, vamos a analizar lo que es, lo que son y cómo funcionan. En este caso, las proteínas, pues, son moléculas grandes y complejas que cumplen muchas funciones importantes en el cuerpo. Son vitales para la mayoría de los trabajos que realizan las células y son necesarias para mantener la estructura, la función y la regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Una proteína está formada por una o más cadenas largas plegadas de aminoácidos, cada una llamada polipeptídico. Una de sus funciones o de todas sus funciones es de que entre todas las biomoléculas las proteínas desempeñan un papel fundamental para el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a que su contenido de nitrógeno que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y el mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como lo son jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Son 4 niveles de estructuración de las proteínas, que son la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y para empezar tenemos que es la estructura primaria, que viene determinada por una secuencia de aminoácidos en la cadena proteica, es decir, el número de aminoácidos presentes en el orden en el que están enlazados, y las posibilidades de estructuración a nivel primario son prácticamente ilimitadas. Como en casi todas las proteínas existen 20 aminoácidos diferentes, el número de estructuras posibles viene dado por las variaciones en repetición de 20 elementos tomados, siendo el número de aminoácidos que componen la molécula proteica. Continuamos con lo que es estructura secundaria, que es en la estructura secundaria de las proteínas es un plegamiento, se puede decir, que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos CO y NH del enlace peptídico. De ahí, de esta forma, la cadena polipeptídica es capaz de adoptar las conformaciones de menor energía libre y por lo tanto más estables. Aquí entra lo que es hélice alfa, que es en esta estructura de la cadena. La estructura se mantiene gracias a los enlaces de hidrógeno intracatenarios formados por el grupo NH en un enlace peptídico y el grupo C igual a O del cuarto aminoácido que le sigue. De ahí se continúa con la hoja beta, que es cuando la cadena principal de un polipeptídico se estira al máximo, que permite sus enlaces covalentes se adapta una configuración especial que es denominada estructura beta, que suele representarse con una flecha. En esta estructura las cadenas laterales de los aminoácidos se sitúan de forma alternante a la derecha y a la izquierda del esqueleto de la cadena polipeptídica, y las estructuras beta de distintas cadenas polipeptídicas o bien las estructuras betas de distintas zonas de una misma cadena polipeptídica pueden interaccionar entre sí mediante puentes de hidrógeno, dando lugar a unas estructuras laminares llamadas por sus formas hojas plegadas, o también se le llama hojas beta. Y cuando las estructuras en beta tienen el mismo sentido, la hoja beta resultante es paralela, y si las estructuras betas tienen sentidos opuestos y la hoja plegada resultante es una llamada antiparalela. La estructura terciaria se le llama así a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína. Es un concepto equiparable el de conformación absoluta en otras moléculas. La estructura terciaria, en este caso de una proteína, es la responsable directa de sus propiedades biológicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales determina su interacción con los diversos ligandos. Para las proteínas que constan de una sola cadena polipeptídica carecen de estructura cuaternaria. La estructura terciaria es la máxima información estructural que se puede obtener. En esta estructura terciaria se distinguen dos tipos. En este caso, el primer tipo se podrá decir que son proteínas con estructuras terciarias de tipo fibroso, en las que una de las dimensiones es mucho mayor que las otras dos. Son ejemplos
ejemplos son el colágeno, la queratina del cabello o la fibronina de la seda. En este caso, los elementos de las estructuras secundarias, hélices o las llamadas hojas beta, pueden mantener su ordenamiento sin recurrir a grandes modificaciones. Tan solo se introducen ligeras torsiones longitudinales como en las hebras de cada cuerda. Y el otro tipo son proteínas con estructura terciaria de tipo globular, más frecuentes en las que no existe una dimensión que predomine sobre las demás y pues su forma es parecida a esférica. En este tipo de estructuras se suceden regiones con estructuras al azar, ya sea en hélices a hoja beta, acondamientos y estructuras supersecundarias. Y pues las fuerzas que estabilizan esta estructura terciaria son los enlaces covalentes, que pueden deberse a la formación de un puente disulfuro entre las cadenas laterales o la formación de un enlace amida entre las cadenas laterales. Para terminar con la estructura está pues la estructura que es la cuaternaria, que es cuando una proteína consta de más de una cadena polipeptídica, pues es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica, decimos que tiene estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria pues debe considerar ciertos puntos que son pues el número y la naturaleza de las distintas subunidades o monómeros que integran el oligómero, y también es la forma en la que se asocian en el espacio para dar lugar al oligómero. Y pues en la estructura cuaternaria deriva de la conjunción de varias cadenas peptídicas que asociadas conforman un multímero, que posee propiedades distintas a las de sus monómeros componentes. Dichas subunidades se asocian entre sí mediante interacciones no covalentes, que pueden ser puentes de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas o puentes salinos. Para el caso de la proteína constituida por dos monómeros, un dímero, puede ser un homodímero. Y si los monómeros constituyentes son iguales, o un heterodímero si no lo son. Y pues en cuanto a uniones covalentes, también pueden existir uniones tipo puente disulfuro entre residuos de cistenia situados en cadenas distintas. Y pues las proteínas con estructura terciaria de tipo fibroso, la estructura cuaternaria resulta de la asociación de varias hebras para formar una fibra o soga. Y pues es decir que, como ya mencioné antes, esta es casi parecida pues a la estructura terciaria de tipo fibroso, entonces por eso se parecen un poco. No, a mí me tocó la parte del tema de digestión y absorción de proteínas, y vamos a iniciar hablando sobre lo que es la digestión de las proteínas. Nuestra digestión empieza cuando ingerimos algún alimento. Todos sabemos que los universitarios comen de todo. Lo que sea y pueda levantarnos el ánimo es totalmente necesario para nuestro cuerpo. Vamos a tomar de ejemplo unas tortas. Las tortas, cuando la ingerimos, pasa por nuestra garganta, llega al estómago, y la digestión de las proteínas comienza en el estómago con la enzima pepsina gástrica, que se produce en las células principales del estómago. La pepsina se libera en forma de proenzimas y se activa en un pH bajo, pero se inactiva en un pH neutro del intestino. Aunque la proteólisis activa gástrica no es esencial en la digestión de las proteínas, desempeña un papel importante al liberar aminoácidos libres que estimulan la secreción de colecistoquinina en el duodeno y yeyuno. A su vez, la colecistoquinina estimula la secreción de las proteasas pancreáticas. En la diapositiva he dejado una imagen en donde se ubica el duodeno y el yeyuno, que es lo que mayormente trabaja en este proceso de la digestión de las proteínas. Como mencioné, la mayor parte de las proteínas, o la mayor parte de la digestión de las proteínas, ocurre en el duodeno y el yeyuno, que son partes del estómago y del intestino, donde actúan las proteasas pancreáticas.
Estas proteasas están compuestas por 3 endopeptidasas, tripsina, quimiotripsina y elastasa, y 2 exopeptidasas, carboxipeptidasa A y B. Se secretan en forma de proenzimas a la luz intestinal. La enteroquinasa es una enzima del borde en cepillo que en presencia de ácidos biliares activa la conversión de tripsógeno en tripsina y esta a su vez activa el resto de las proteasas. La colecistenina, secretina, gastrina, péptido intestinal vasoactivo, es decir, BIP, y el nervio vago aumentan la secreción de proteasas pancreáticas. La digestión de proteínas produce aminoácidos libres y olipéptidos. Los olipéptidos son degradados por enzimas en el intestino delgado a aminoácidos libres. Di y tripéptidos. Los transportadores en el intestino solo transportan los aminoácidos di y tripéptidos. Los transportadores de aminoácidos son específicos y diferentes de los transportadores di y tripéptidos. También hay peptidasas en el citoplasma del eritrocito. Para finalizar el tema de la digestión de proteínas, tenemos que la mala digestión o absorción de proteínas puede suceder por la falta de proteasas pancreáticas o reducción de la superficie intestinal, lo que causa hipoalbuminemia y malnutrición proteica. Esto puede ser causado por enfermedades como la fibrosis quística o la pancreatitis crónica. Para analizar tenemos la absorción de las proteínas. Esto sucede cuando ya nuestra torta pasa por todo el proceso de digestión y luego las proteínas se absorben en el intestino delgado a través de las vellosidades y pueden ser transportadas por transporte activo o directo, dependiendo de si requieren energía o no. Las proteínas libres utilizan transporte activo con sodio como molécula cotransportadora. Los aminoácidos libres son la forma principal de absorción en el sistema circulatorio, pero también se absorben di, tri y olipéptidos. Las proteínas portadoras específicas están involucradas en el transporte de aminoácidos y las formas L se absorben preferentemente a las formas D. Algunos aminoácidos pueden competir con otros por las proteínas portadoras y el transporte, y algunos aminoácidos neutros inhiben el transporte de aminoácidos básicos. Ahora, hablando sobre las rutas metabólicas que sintetizan o degradan las proteínas, tenemos 3 rutas principales. La primera es la síntesis de proteínas, tenemos la transaminación y el ciclo de la urea. Las iremos explicando a continuación. Las proteínas son los productos finales de la información genética. Como ya mis compañeras habían explicado antes, pues una célula necesita miles de proteínas diferentes que deben sintetizarse en respuesta a las necesidades celulares, ser transportadas a la localización celular adecuada y degradarse cuando no se necesita su presencia. Entonces, la síntesis de proteínas es un proceso mediante el cual las células van a producir pues, proteínas a partir de la información genética contenida en el ADN. Este proceso ocurre en el citoplasma de las células y consta de 2 etapas principales, la transcripción y la traducción. En la transcripción, la información genética del ADN se transcribe en forma de ARN mensajero por la acción de la enzima ARN polimerasa. El ARNM se forma siguiendo la secuencia de bases complementaria al ADN y se desplaza hacia el citoplasma. En la traducción, el ARN mensajero se unirá a los ribosomas en el citoplasma celular y se leerá en grupos de 3 bases llamados codones. Cada codón codifica para un aminoácido específico. Los aminoácidos son transportados al ribosoma por moléculas de ARN de transferencia que reconocen y se van a unir a los codones del ARN mensajero. A medida que los aminoácidos se unen, se formará una cadena de aminoácidos enlazados llamados polipéptidos. Una vez que se completa la síntesis de la cadena de polipéptidos, esta puede someterse a modificaciones adicionales, como el plegamiento y la adición de grupos químicos para formar una proteína funcional.
La transaminación es un proceso bioquímico que ocurre en el organismo para convertir un aminoácido en otro. Se lleva a cabo mediante la acción de enzimas llamadas transaminasas. El proceso de transaminación consiste en la transferencia de un grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido, formando un nuevo aminoácido y un nuevo alfa-cetoácido. Esta reacción se lleva a cabo en la presencia de una enzima transaminasa que es específica para cada par de aminoácidos. La transaminación se realiza en dos pasos. El primer paso consiste en que un grupo amino de un aminoácido va a ser transferido a la transaminasa, formando un alfa-cetoácido y un amonio libre. En el segundo paso, el grupo amino se transfiere desde la transaminasa a otro alfa-cetoácido, formando un nuevo aminoácido y regenerando la transaminasa original. Este proceso es esencial para el metabolismo de los aminoácidos en el organismo, ya que permite la síntesis de nuevos aminoácidos, la eliminación de los aminoácidos tóxicos y la producción de energía mediante la conversión de los aminoácidos como intermediarios del ciclo de Krebs. En resumen, la transaminación se lleva a cabo mediante la acción de enzimas transaminasas que transfieren un grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido, formando un nuevo aminoácido y un nuevo alfa-cetoácido. El ciclo de la urea es el proceso bioquímico en el que el organismo elimina el exceso de nitrógeno a través de síntesis de urea, un compuesto que es menos tóxico y más soluble en agua que el amoníaco. El ciclo de la urea se lleva a cabo principalmente en el hígado y consta de varias etapas. La primera es donde el proceso comienza con la desaminación de los aminoácidos en los tejidos periféricos donde se produce el amoníaco. Esta desaminación se realiza principalmente en el intestino y en el músculo. Después, el amoníaco viaja hasta el hígado a través del torrente sanguíneo, donde se lleva a cabo la primera etapa del ciclo de la urea, la conversión del amoníaco en carbamoilfosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima carbamoilfosfato sintetasa y requiere la utilización de ATP como fuente de energía. El carboilfosfato se combina con el ornitina para formar citrulina gracias a la acción de la enzima ornitina transcarbamilasa y esta reacción también requiere de ATP. La citrulina se transporta al citoplasma del hígado, donde se lleva a cabo la segunda etapa del ciclo. Allí, la citrulina se combina con el aspartato para formar algiminosuccinato mediante la acción de la enzima algiminosuccinato sintetasa. Este compuesto se va a descomponer en arginina y fumarato gracias a la enzima argininosuccinato liasa. La arginina se va a hidrolizar, va a formar urea y ornitina en una reacción enzimática catalizada por la enzima arginasa. La urea se libera al torrente sanguíneo y es transportada hasta los riñones, donde se elimina del cuerpo a través de la orina. En resumen, el ciclo de la urea permite la conversión del amoníaco, producto tóxico del metabolismo de los aminoácidos, en la urea, que es un compuesto menos tóxico y más soluble en agua que puede ser excretado por el organismo. Esto sería todo en cuanto a las proteínas y gracias por su atención.